O sea, le estás tachando de montajista. A ver, me ha dicho una chavala que es pareja suya de él, estoy diciendo de que él está 2 meses con mi hermana, que tiene a lo mejor... Vale, eso. Yo lo veo a él, hola, yo lo veo a él, a ti una vez en casa de mi hermana, o sea, me parece súper feísimo lo que estás haciendo, ¿vale? Vale, para mí está muy mal lo que estás haciendo, ya que mi hermana no está, que por respeto no deberías de estar aquí. Yo soy hermana, ¿vale? Y tía de la nieta de tal Rocío. Deja a la niña en paz. Vale, bueno, pero... Es totalmente mentira, Tamara. Bueno, ese es tu argumento. Es totalmente mentira, tú sabes la verdad. Aquí he venido en honor a tu hermana. Sin honor, gracias, para eso soy yo. Ya, pero he estado con ella y bueno, por eso vengo en honor a ella. Porque ella, estando en vida, ella quería una persona que la quería a su lado y para dejarlo todo claro de la familia que tenía, que aún así no se ha visto por vuestra parte. Ella no tenía convivencia porque no se llevaban bien, ni su hermana ni su madre. Lo que ocurrió en el plató ha dejado sin palabras a todos los presentes y espectadores. El ambiente, que ya venía tenso por los antecedentes del caso, estalló definitivamente cuando Tamara perdió los nervios en directo. Todo comenzó con la intervención de Alberto, expareja de Michu, quien no solo compartió su experiencia sentimental con la fallecida, sino que además deslizó duras críticas hacia el entorno más cercano de ella, incluyendo a su familia, algo que generó una inmediata reacción de rechazo por parte del público y los colaboradores. No es cualquier cosa apuntar contra los únicos que hoy siguen velando por el bienestar de la hija que dejó Michu. Que haya personas que aún cuestionen ese vínculo y se atrevan a deslegitimarlo, resulta cuanto menos temerario. Pero más allá de eso, lo que realmente encendió la mecha fue la reacción totalmente desbordada de Tamara, quien sin ningún tipo de filtro le gritó a Alberto que él no tenía derecho a aparecer en televisión hablando de su hermana, mientras que ella sí lo tenía. La incongruencia de su postura dejó en evidencia una doble moral que se hizo cada vez más notoria a medida que avanzaba el programa. La discusión se volvió aún más acalorada cuando Tamara insistía una y otra vez en que ni siquiera conocía al chico, pese a que le aseguraba haber estado en su casa en más de una ocasión. De hecho, afirmó que compartieron momentos en el domicilio de Michu y que incluso había testigos de aquello. Pero la contradicción más flagrante surgió cuando ella, segundos después de negar conocerlo, admitió haberlo visto una vez en casa de su hermana. Entonces, ¿cómo se sostiene esa versión inicial? ¿Por qué negar lo evidente? La falta de coherencia en sus declaraciones fue tan evidente que varios colaboradores le pidieron que aclarara su postura, porque la sensación general era la de estar asistiendo a un teatro plagado de mentiras, exageraciones y frases medidas para el espectáculo. Alberto, por su parte, trató de mantenerse firme sin perder la compostura. Admitió que en el pasado había cometido errores, e incluso reconoció que pudo haber vendido algún que otro testimonio cuestionable. Pero defendió con fuerza su relación con Michu, alegando que fue sincera, real y que existieron pruebas de ello. De hecho, compartió mensajes y conversaciones que, según él, fueron enviados a la producción del programa para corroborar su historia. Frente a esto, Tamara no tuvo más respuesta que ataques personales, acusándolo de oportunista y de inventarse todo para ganar pantalla. La descalificación se convirtió en su única estrategia. A lo largo del enfrentamiento, uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Tamara, fuera de sí, recurrió una y otra vez a su rol de tía de la hija de Michu para frenar cualquier intento de cuestionamiento. Lo utilizó como un comodín moral. «Soy la tía de la niña, la sobrina de Ortega Cano», repetía. Sin embargo, en el momento en el que se le recordó que ni siquiera se presentó al entierro de su hermana, y que prefirió quedarse en casa negociando con qué programa aparecer, la credibilidad de su discurso se desplomó. ¿Cómo es posible exigir respeto por una memoria que tú misma desatiendes cuando más importa? ¿Qué sentido tiene ahora levantar la voz y exigir silencio, cuando el silencio te lo guardaste precisamente el día del adiós? Belén, visiblemente molesta, sacó a la luz una serie de declaraciones falsas que Alberto habría dado en el pasado. Pero lejos de ayudarla, lo que logró fue poner el foco en la manipulación. Porque incluso si él mintió alguna vez, eso no borra que pudiera haber mantenido un vínculo con Michu. Los hechos no desaparecen porque alguien tenga un historial cuestionable. Y lo cierto es que, hasta el momento, nadie ha podido refutar las pruebas que Alberto entregó. Lo que queda claro es que las imágenes están ahí y que el programa no se habría arriesgado a llevar a alguien sin ninguna conexión real. La verdad, por incómoda que resulte para algunos, siempre termina saliendo a la luz. La incomodidad fue creciendo también cuando se abordó el tema de los mensajes que Tamara intercambiaba con su hermana. En un intento de demostrar que tenían una relación cercana, ella mostró una conversación de WhatsApp en pantalla. Pero al hacer scroll hacia arriba,
se descubrió que muchos de los mensajes anteriores estaban eliminados. ¿Por qué borrar fragmentos si lo que buscas es demostrar cercanía? La contradicción era tan obvia que varios en el plató se miraban sin saber cómo reaccionar. Si la relación era tan fluida, tan afectuosa y constante como ella decía, ¿por qué ocultar parte del contenido? Por si la tensión vivida en el plató no fuera suficiente, Tamara sorprendió a todos con unas declaraciones que dejaron a más de uno sin palabras. En un momento donde se suponía que debía hablar desde la templanza, apelando al respeto y al recuerdo de su hermana, optó por adoptar un tono dramático, casi victimista, asegurando que últimamente estaba siendo víctima de una especie de hostigamiento en su propio pueblo. Según sus palabras, no se trataba ya solo de críticas o murmuraciones, sino de actos concretos, puntuales y cada vez más agresivos que la hacían sentir vigilada, atacada, incluso amenazada. Denunció que una de las ruedas de su coche había aparecido destrozada, reventada sin explicación aparente. No contentos con eso, relató que también habían pintado la puerta de su vivienda con spray naranja, un color que repitió varias veces con una carga simbólica que nadie logró descifrar del todo, como si detrás de ese gesto hubiera un mensaje oculto o una advertencia directa. Lo que en principio parecía una simple anécdota empezó a tomar otro cariz cuando Tamara insinuó, sin decirlo con claridad, pero dejando la idea flotando en el aire, que estos ataques no eran gratuitos, sino consecuencia directa de su posicionamiento público respecto a la familia Ortega. Lo dijo sin rodeos: esto me lo están haciendo por hablar en contra de ellos. La frase, pronunciada con convicción, cayó como una bomba en el plató. Porque con esas palabras no solo denunciaba una supuesta campaña de acoso, sino que señalaba, aunque de forma indirecta, a un entorno familiar con mucho poder mediático y, según su visión, capacidad de represalia. Los colaboradores no tardaron en cuestionarla, con preguntas legítimas. ¿Podría haber otro motivo? ¿Existía alguna deuda económica, algún problema personal o vecinal que justificara estos actos vandálicos? ¿Tenía enemigos declarados en el pueblo? Tamara, firme en su versión, negó cualquier implicación personal. Según ella, no debía dinero a nadie, no tenía disputas con vecinos ni conflictos abiertos con personas del entorno. Todo, absolutamente todo, según su relato, era consecuencia de su decisión de contar la verdad en televisión. Lo más inquietante es que con esa declaración sembraba una sombra de sospecha sobre la familia Ortega, como si detrás de ellos hubiera un aparato capaz de castigar a quien osa hablar mal. Y aunque no aportó ni una sola prueba que respaldara esa afirmación, la dejó ahí, flotando, como si con solo insinuarla bastara para que se propagara. Este tipo de acusaciones, sin ningún tipo de respaldo ni evidencia, son peligrosas, porque convierten un conflicto personal en una guerra abierta y descontrolada, donde cualquier insinuación se convierte en titular, y cualquier gesto, por pequeño que sea, puede ser interpretado como una amenaza. Mientras tanto, fuera del plató, en el mismo pueblo donde Tamara asegura ser acosada, las opiniones sobre ella son cada vez más duras. Personas que crecieron con ella, que la conocen desde siempre, han empezado a hablar. Lo hacen en privado, en susurros, con la condición de que no se revele su identidad. Hay miedo, sí. Miedo a represalias, a verse envueltos en una trama mediática que ya ha destruido amistades, dividido familias y salpicado a inocentes. Esas voces anónimas coinciden en un diagnóstico claro. Tamara, aseguran, actúa movida por un único interés, el económico. Que si menciona a su sobrina no lo hace por afecto, sino porque sabe que su historia vende. Que si llora en televisión no es por tristeza, sino porque entiende que las lágrimas generan audiencia. Que si se indigna, no es por justicia, sino porque el papel de víctima le asegura un lugar estable frente a las cámaras. Estas afirmaciones, que por su naturaleza confidencial no pueden probarse de forma categórica, adquieren fuerza por su insistencia. Son muchos los que sostienen esa versión, demasiados como para ignorarla. Y lo más revelador de todo es el silencio. La mayoría de los vecinos, aun los que no opinan abiertamente, prefieren no decir nada. Callan. Evitan pronunciarse. Evitan cámaras, periodistas, preguntas. Y ese silencio, en estos casos, suele ser más elocuente que cualquier testimonio. Todo lo que ocurrió en el plató no puede considerarse simplemente un enfrentamiento televisivo. No fue un debate, ni una discusión encendida entre puntos de vista opuestos. Fue, más bien, un espectáculo grotesco en el que el dolor fue utilizado como herramienta, en el que la muerte de una persona se convirtió en un argumento de combate, y en el que la figura de Michu, que debería ser tratada con respeto, fue invocada como arma emocional. No hubo pudor. No hubo dignidad. Solo gritos, acusaciones cruzadas,
manipulaciones evidentes y una instrumentalización sistemática de la tragedia. Tamara no solo se mostró incapaz de hacer autocrítica, sino que además utilizó el recuerdo de su hermana como escudo para atacar a quienes la incomodan. Cada vez que se sentía acorralada, repetía que era la tía de la niña, la hermana de Michu, la única que había estado ahí. Pero esas afirmaciones se desplomaban cuando se recordaban hechos concretos, como su ausencia el día del entierro. Porque una cosa es lo que se dice, y otra muy distinta es lo que se hace. Y lo cierto es que su historial está lleno de ausencias, contradicciones, salidas de tono y decisiones difíciles de justificar. Mientras tanto, Alberto, el señalado, el acusado de montar mentiras, intentó mantenerse en su sitio. No se exaltó. No respondió a los gritos con más gritos. Habló, aportó pruebas, mostró mensajes. Y aunque sus intenciones también puedan ser puestas en duda, su actitud fue mucho más comedida. Admitió errores, aceptó que en el pasado pudo haber exagerado, pero no se desvió de su versión. A diferencia de Tamara, no recurrió a la manipulación emocional, ni trató de convertir el plató en un teatro. Sus pruebas, hasta el momento, no han podido ser desmontadas. Están ahí. Son documentos, capturas, mensajes que demuestran que su relación con Michu fue real. Y eso, le pese a quien le pese, es un hecho. Que haya tenido un pasado cuestionable no invalida esa verdad. Pero en medio de todo este ruido, la gran olvidada es la niña. Esa menor cuya imagen es utilizada constantemente como símbolo, como escudo, como justificación. Todos la nombran, todos dicen defenderla, pero nadie parece pensar en ella de verdad. Nadie se pregunta cómo le afecta todo esto. Nadie se plantea si su entorno es estable, si su futuro está asegurado, si su nombre debería estar en boca de tertulianos, familiares enfrentados y desconocidos. Se ha convertido en una figura decorativa, mencionada solo cuando conviene, invocada para silenciar al otro, pero jamás respetada en su silencio, en su intimidad, en su derecho a ser simplemente una niña ajena a toda esta guerra absurda. Lo que ha sucedido en ese plató, lo que hemos presenciado como público, no es solo un espectáculo triste. Es la prueba más cruda de cómo, en el mundo de la televisión y del escándalo, la tragedia se convierte en moneda, el dolor en producto, y la memoria de los muertos en herramientas de guión. Porque al final, cuando las luces se apagan y se recogen los micrófonos, lo único que queda es la verdad. Y la verdad, por dura que sea, es que aquí nadie ha actuado pensando en Michu, ni en la niña, ni en la familia. Aquí todos han actuado pensando en sí mismos. Y eso, por mucho que se disfrace de justicia, de amor o de dignidad, es profundamente miserable. Lo que vais a escuchar ahora no es un relato agradable, ni tampoco un simple cruce de opiniones. Es el retrato de una situación que, francamente, roza lo insólito. Ya se percibe desde el principio que estamos ante alguien que no sabe convivir con nadie, y no porque lo digamos nosotros, sino porque los hechos lo ponen en evidencia una y otra vez. El conflicto la persigue, o mejor dicho, ella lo genera allá donde va. Pero lo que verdaderamente estremece es lo que vino después. Imaginad el grado de exposición al que ha llegado, que no se le ocurre otra cosa que organizar encuentros donde se lanzan preguntas cargadas de veneno, escarbando en el pasado con un nivel de morbo y violencia emocional que, sinceramente, roza lo grotesco. Lo más preocupante de todo es que esas preguntas no iban dirigidas a esclarecer una verdad objetiva, sino que buscaban más bien remover, sacudir, incomodar. Y todo esto, supuestamente, bajo la excusa de querer aclarar asuntos relacionados con una menor. Pero, vamos a ver, ¿alguien en su sano juicio cree que eso ayuda en algo? ¿De verdad creemos que ese espectáculo sirve para proteger a una niña? Es, como mínimo, irresponsable y en el fondo profundamente nocivo. A lo largo de este escándalo, se ha dicho que Michu apenas tuvo contacto con José Fernando, que lo había visto en contadas ocasiones. Sin embargo, se desmiente con firmeza, no fue una sola vez, sino varias. Él afirma que coincidieron múltiples veces en el pueblo, y que esa narrativa de te vi una vez y no más es completamente falsa. Quizá no dejó buena impresión, dicen algunos. Pero incluso si así fuera, ¿acaso eso justifica negarlo todo? ¿Acaso está ella en posición de juzgar la impresión que causa la gente, cuando el entorno que la rodea y su comportamiento dicen tanto de ella? Por otro lado, se ha querido defender con la idea de que Michu y su hermana jamás mantuvieron una relación real, que vivían prácticamente desconectadas, y que él, por tanto, no formaba parte del entorno habitual de Tamara. Pero eso también es una verdad a medias. Aunque entre ellas no hubiera buena relación, eso no borra el hecho de que él convivió durante un periodo prolongado en la misma vivienda con Michu y con la niña. No estamos hablando de un vecino ocasional,
estamos hablando de una persona que compartió techo, comidas y tiempo, y que llegó a desarrollar un vínculo familiar con ambas. Esto, por cierto, lo confirma la misma Tamara cuando, en un primer momento, lo niega todo, pero después, sin poder sostener la mentira, termina admitiendo que Alberto asistía a festivales de flamenco donde su sobrina bailaba, que incluso la acompañaba a citas médicas. Vamos, que fue una figura presente. Y aún así, se intentó pintar como un completo desconocido. Eso ya no es un despiste, eso es manipulación consciente. Si se quiere mentir, al menos que no sea tan descarado, porque da hasta pudor verlo. Luego está lo de Belén, que salta sin venir a cuento a descalificar a Alberto, diciendo que se ha pasado la vida fabricando montajes para aparecer en televisión. Pero si nos ponemos a hablar de eso, hay muchas que viven de lo mismo, empezando por sus propias amigas del alma, que se han hecho un nombre en la tele vendiendo historias y dramas familiares inventados. Entonces, si vamos a señalar, que sea con la misma vara para todos. Porque luego nos llenamos la boca con palabras como justicia, verdad, igualdad, pero en la práctica, eso no lo aplicamos. Volviendo al tema, es curioso cómo se intenta usar el pasado mediático de Alberto para restar valor a su testimonio actual. ¿Qué más da si en otro tiempo hizo algún montaje con algún rostro famoso? Eso no quita que también haya mantenido una relación real con Michu y que pueda contar lo que vivió desde su perspectiva. Pero claro, en este tipo de programas, cualquiera se cree juez y parte, y todos se sienten con derecho a señalar desde su sillón. Y aún más escandaloso resulta el hecho de que se le reproche a Alberto haber estado enamorado de Michu. ¿Desde cuándo sentir algo por alguien es una falta? La verdad es que, si de algo se le puede acusar, es de haber estado demasiado involucrado, incluso cuando el resto daba la espalda. Y sí, hay imágenes, hay mensajes, hay pruebas. Nada de lo que cuenta se sostiene solo con su palabra. Y si realmente queremos hablar con claridad sobre intereses ocultos, de esos que no se dicen pero que todo el mundo intuye, entonces no podemos evitar mencionar a Michu. Su nombre ha salido una y otra vez en platós, titulares y conversaciones privadas como ejemplo de alguien que, supuestamente, ha sabido sacar rendimiento económico de su vínculo con José Fernando. Las acusaciones no son nuevas, ni escasas. Desde hace años hay quienes sostienen que Michu no solo ha vivido de esa historia, sino que la ha estirado, moldeado y dosificado a su conveniencia para mantenerse en el foco mediático, sin llegar nunca a traspasar ciertos límites, como si jugara una partida de ajedrez con la familia Ortega Cano, moviendo piezas con precisión para no romper del todo el tablero. Pero seamos justos. Para entender esto, hay que mirar también lo que no se cuenta. Lo que se queda entre líneas. Porque si bien es cierto que se la ha acusado de lucrarse con entrevistas, de negociar apariciones y de hacer de su historia sentimental una especie de patrimonio narrativo, también es cierto que, en más de una ocasión, ella ha rechazado ofertas económicas importantes por contar según qué cosas. Y eso, en una persona que no ha tenido ingresos estables, ni un empleo claro, ni una fuente de sustento visible, resulta, como mínimo, llamativo. ¿Lo hizo por preservar cierta dignidad? ¿Por respeto a la familia del padre de su hija? ¿O quizás había algo más? ¿Un acuerdo, una promesa, una ayuda mensual a cambio de silencio? Nadie lo puede asegurar. Pero no deja de ser curioso que, a pesar de no trabajar y de no contar con una red de apoyo conocida, Michu ha conseguido mantenerse a flote todos estos años, criar a su hija, y seguir viviendo sin que se le conozca un oficio concreto. Un enigma, sí. Pero un enigma que, en este contexto, sugiere mucho más de lo que parece. Y luego tenemos a Tamara, una figura que ha pasado de secundaria a protagonista absoluta en este drama mediático. Su presencia en los últimos días ha sido un auténtico carrusel emocional. Se ha sentado los programas con una mezcla de victimismo, desafío y teatralidad que ha descolocado incluso a los presentadores. Y si ya era surrealista su manera de intervenir, más lo fue lo que ocurrió en pleno directo. Se entera, entre lágrimas y gritos, de que alguien le ha reventado las ruedas del coche. Que han ido hasta su casa y han rociado la fachada con pintura en aerosol. Que hay pintadas. Que hay amenazas. Que hay una sensación generalizada de que algo no cuadra. Algunos vecinos incluso se atreven a sugerir, con nombres, sin filtros, que Tamara podría deber dinero. ¿A quién? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Nadie lo aclara, pero la sombra está ahí. Alargada. Oscura. Y sobre todo, peligrosa. Y todo esto, lo más preocupante, sucede mientras se debate si Tamara es una figura idónea para hacerse cargo de una menor. Esa es la pregunta clave que flota en el ambiente y que nadie termina de responder con claridad. Porque no se trata solo de lo que diga ella en plató,
o de si llora o no llora, o de si se emociona con la historia. Se trata del entorno, de lo que la rodea, de los episodios cada vez más frecuentes que apuntan a un nivel de tensión y descontrol incompatible con la estabilidad emocional que una niña necesita. ¿De verdad alguien puede mirar esta situación y no alarmarse? Lo que ha quedado clarísimo tras las últimas emisiones es que aquí hay demasiadas personas mintiendo con una tranquilidad que asusta. Tamara, por ejemplo, que primero afirma con rotundidad no conocer a Alberto, y minutos después reconoce que lo ha visto, que ha coincidido con él en actos, en visitas médicas, incluso en celebraciones de su sobrina. Entonces, ¿por qué mentir? ¿Por qué negar algo que termina saliendo a la luz? Esa es la pregunta que debería hacerse el público. Y luego está Michu, cuya versión de los hechos no solo varía según el día, sino según el interlocutor. Lo que dice en privado no coincide con lo que dice ante las cámaras. Lo que narra en confianza se contradice con sus intervenciones públicas. Una narrativa resbaladiza que nunca termina de asentarse. Y mientras tanto, tenemos a los opinadores profesionales. A esos tertulianos de siempre que se sientan frente a una cámara como si fueran fiscales del Tribunal Supremo, dictando sentencias sin conocer ni la mitad de los hechos, hablando con una seguridad que solo da la ignorancia o el guión del programa. Esos mismos que, hace meses, aplaudían a unos y ahora los lapidan. Los mismos que no dudan en etiquetar a personas como malas madres, aprovechadas o mentirosas, sin haber estado nunca cerca de la verdad. Esto ya no es televisión. Esto ya no es ni siquiera entretenimiento. Esto es un circo, y uno bastante triste. Y lo más grave es que en medio de todo esto, hay una menor. Una niña que no pidió estar en este torbellino, que no merece crecer rodeada de insultos, venganzas, intereses cruzados y cámaras encendidas. Y para terminar, no se puede dejar de mencionar a Ana María Aldón. Mañana mismo se presenta en plató, lista para volver a echar gasolina al fuego. Lo hace con esa sonrisa helada que tanto desconcierta, como si el drama no le afectara, como si esto fuera una función teatral más. Pero cuidado, porque no hay que olvidar que Ana María ha estado en sintonía con Michu, que ha defendido públicamente su postura, que ha estado del lado de quienes ahora están siendo cuestionadas. Y todo esto nos lleva a una conclusión inevitable. Aquí hay un juego de alianzas, de favores, de pactos no escritos entre mujeres que se han arropado mutuamente no solo por afecto, sino también por conveniencia. Porque en este mundo, en este universo de luces y sombras televisivas, no todo es lo que parece, y muchas veces, la verdad no se grita, se oculta. Sí, alguien ha fallecido. Y es verdad que, por respeto, hay cosas que deberían mantenerse en silencio. Pero también es cierto que lo que se hizo en vida no se borra con la muerte. Y ahora que el dolor está tan presente, también empieza a emerger lo que durante mucho tiempo se ocultó bajo la alfombra. Las verdades a medias. Las traiciones. Las contradicciones. Y sobre todo, las consecuencias. Porque esto, lejos de haberse terminado, apenas ha comenzado. Nos vemos en el próximo vídeo. Lo que viene no será más suave. Al contrario. Será más crudo. Porque la verdad, aunque molesta, siempre acaba saliendo a la luz.